Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Luis, hay un señor que está antes de nosotros, del programa de nosotros, creo que es Ricardo, que se llama, que él dice que supuestamente ustedes son unos boticarios, que los médicos que vienen aquí son boticarios. Un saludo para Ricardo Yo Nieves. estoy esperando coincidir con él, porque Ricardo es como el Michael Jordan de mi familia, ¿no? Ajá. Sí, entonces necesito las firmas para llevárselo a mi papá y mi mamá. Yo espero que me estén oyendo, ¿no? Porque de verdad es como si fuera el top para ponerlo enmarcado. Ah, qué bien. No. Si no está escuchando, se lo voy a comunicar. Entonces, ¿qué pasa con esa familia que definitivamente ese papá y esa mamá que salen a beber frente a la casa, que tienen conversaciones en grupo sin usar mascarilla, sin ninguna protección? ¿Qué pasa con esos niños? Mira, primero es que como ejemplo de que estamos pasando por una situación de peligro a nivel de la pandemia y le estamos mandando el mensaje a esos niños de barrio de que es mentira, no hay ningún problema. Pueden salir, pueden hacer cosas. Wow. Aunque después ellos mismos, esos mismos padres que salieron a tomar frente o a montarse en el motor o a hacer la rumba en el barrio, porque en los barrios hay que tener en cuenta de que la flexibilidad es mucho mayor que en cualquier otra parte del mundo. Entonces le estamos diciendo, luego esos mismos padres le están diciendo, ponte a estudiar virtualmente, no puedes salir con tus amigos aquí al Centro Olímpico por la pandemia. Entonces estamos mandándole un doble mensaje, ¿no? Diciéndole, nosotros sí podemos hacerlo, pero ustedes no. Entonces después, cuando el niño dice, pues me da igual lo que tú me digas, yo voy a hacer lo que yo crea, entonces la parte física, físicamente, y tanto hay algunos incluso que además psicológicamente y eso le crea una marca a los adolescentes. Entonces después muchas veces dicen los mismos padres que qué es lo que pasa, porque es que se comportan así, pero es que tú le estás mandando un mensaje muy descoordinado, le estás dando reacciones desproporcionadas y después tú quieres que tenga una buena reacción. No puede ser. Doctores, yo compro el argumento de que quizá en los barrios la flexibilización es mucho más, pero hay que pasar después de las 7 de la noche por la Tiradentes, por Naco, por esas zonas que están aquí en el polígono central, y vemos que la clase media también incurre en las mismas actitudes. Uno puede pasar, nosotros que salimos, por ejemplo, de la emisora ya 7 de la noche, cuando pasamos por esa zona también vemos que esa clase media comparte esa conducta que tiene la gente en el barrio, y es también el mensaje a todos los niveles, es que un doble estándar, sí. Que el niño tú le dices una cosa, pero si no le das el ejemplo no estás haciendo nada con eso. Y es una discusión que yo tuve mucho con mi... Mira sí, cómo Olga totalmente defendió a su clase social. No, pusimos el ejemplo de la clase media, pero todas las clases están siendo un poco flexible, tal vez en demasía. No lo digo necesariamente por los efectos del COVID, porque tenemos y todavía después de 9 meses no tenemos muy claro la incidencia, la prevalencia, la letalidad. Todavía lo tenemos muy flexible y en algunos países somos más flexibles que otros. No lo digo por los datos científicos, lo digo por los datos a nivel legal que hemos tenido que hacer. Han sido demasiado flexibles las personas en todas las clases sociales. Estábamos hablando más de la clase baja porque en la reacción de los niños... Y además son más. No, claro, son muchos más. Y la reacción de los niños en esta clase es un poco más difícil de controlar. Porque fíjense que lo que pasa en la clase media, aunque lo estamos mandando ese mensaje, los niños tienden, o los adolescentes tienden a tener un poco más de control para poder salir, porque si no... Tenemos la niñera que ayuda, la persona en y casa. Si no no tenemos... te presto el carro. Exactamente. Si no
tú no vas a ver un niño de clase media, clase alta caminando en la calle a ir a jugar basquetbol, por ejemplo, no, es muy complicado. Entonces es un poco más de ese control externo, no de un control interno de que ellos ven el ejemplo de el papá que no debe salir a tomar con sus amigos y se va a tomar una cervecita con sus amigos a las 9 de la noche porque tiene permiso para andar en la calle. Ese mensaje que le estamos mandando es como, tú me estás diciendo a mí que el COVID no me deja salir, pero tú sales a las 10 de la noche a juntarte con tus amigos o a hacer algo que no debería, y no es el momento ahora para hacerlo. ¿Tú conoces hay alguna estadística? De estadística en República Dominicana prácticamente no podemos hablar. Carecemos poco. Porque aquí no pasa nada. Okay, aquí la ciencia, en cierto sentido, a veces uno siente que no ha llegado. A pesar de que en el 1538, y yo siempre lo repito, fundamos la primera universidad del continente. Pero aparentemente no nos ha servido de nada porque no investigamos nada. Con relación a niños, y cuando hablamos de niños incluimos a las niñas, ¿qué estadística, qué porcentaje nosotros podemos apreciar de contaminación de esas criaturas con relación al virus? ¿Hay datos en ese sentido? Mire, yo trabajo en el Santo Socorro, como ustedes saben. Yo dirijo la unidad de salud mental de allá. Y el Santo Socorro, al principio de la pandemia, fue uno de los centros de acopio de esas personas que tenían, de niños especialmente, que tenían problemas de COVID. Y hasta ahora no me han enseñado estadísticas diciéndome qué cantidad de niños se infectaron, pero sí promedio, porque mi esposa también trabaja en una unidad de niños de COVID, me comentaba ella. O sea, ella trabaja en una unidad de niños con COVID. Exactamente. Ay, y ella me mamacita. comentaba a mí la cantidad de niños que había, y era alrededor de semanal se ingresaban algunos 3 o 4 con COVID. Con síntomas muy leves, la mayoría, con buena evolución, la mayoría. Lo que tuvieron más problemas fueron los que tuvieron alguna condición grave, vamos a decir. Insuficiencia renal, no asma no tanto, sino insuficiencia renal, alguna leucemia, alguna Insuficiencia renal. sí, problemas de los riñones. Tenía problemas para filtrar un niño, un adolescente, los riñones. Otro que tenía una leucemia, que es un cáncer de la sangre, vamos a decir, un tipo de cáncer de la sangre. Entonces, esas condiciones hacían que se tuvieran más predisposición a que el virus pudiera alterar. Estadística de Estados Unidos dicen que cada vez fueron reduciéndose más. Al principio decían que había una gran incidencia de niños asintomáticos que podían esparcir el virus. Cada vez eso se ha disminuido más según algunos datos del New England y algunos estudios. Y también hablaban mucho de una enfermedad del corazón que le podía dar producto del virus, que es una enfermedad de por sí muy rara y que cada vez ahora está disminuyendo también su relación con el virus. Yo voy a aprovecharme de que aquí está el psicólogo y el psiquiatra. Yo tengo un bebé de 1 año que nació y se ha ido desarrollando en la pandemia. Entonces, así, yo me preocupo en ocasiones porque las interacciones sociales que tiene el niño son completamente anormales en relación a las interacciones que tuvieron otros niños en otra época, donde podían salir, jugar, ver niños de su edad, interactuar, desarrollar esa parte del cerebro que tiene que ver con la interrelación con niños de su edad. Y yo me pregunto, esta generación que ha nacido, que está naciendo dentro de lo que es el evento del COVID, los niños del 20. Exacto.
¿tienen alguna huella en su cerebro? ¿Van a tener alguna peculiaridad de la conducta? ¿Puede modificar esta situación específica la forma en que se desarrolla un ser humano? Claro. Yo sé que es algo nuevo porque... Es muy, sí. No, pero fíjate. es una inquietud No es válida. la primera vez que se ha investigado sobre el contacto y la estimulación en niños pequeños. Okay. Incluso se hizo estudios, se han hecho estudios antes donde dos niños que nacían el mismo día, a uno se le estimulaba la enfermera a nivel físico, a nivel de estimulación sensorial y todo lo demás, y al otro niño se dejaba sin ningún tipo de estímulo. ¿Qué pasa? El niño que se estimuló a nivel social y sensorial se desarrolló muchísimo mejor que los que no. Pues nosotros pensamos, y eso lo vamos a ver después porque vamos a hacer estudios con niños que nacieron en la pandemia, durante la pandemia, y ver la diferencia. Y probablemente mi hipótesis es que va a pasar eso, que van a tener un desarrollo, vamos a decir, diferente. No necesariamente peor, pero probablemente si podemos estimularlo de alguna forma ahora a nuestros hijos, podemos como darle esa vitamina, ¿no? Para que sea diferente a el de mi primo, que no le podemos dar esa vitamina. Pero ¿cómo lo hacemos en este contexto? Por ejemplo, ¿qué hago yo en casa? Tengo un niño de 1 año que ha crecido y desarrollado en la pandemia. ¿Cómo yo puedo hacer que el impacto sea más leve? ¿A través de qué actividades puedo gestionar que mi hijo supla esas necesidades de socialización que no está cumpliendo por el tema del COVID? Hace como 5 meses estábamos hablando de que estaba mucho más activa la pandemia. Hablábamos de las burbujas sociales. Son importantísimas ahora. ¿Por qué? Porque suplen esa necesidad de contacto. ¿Qué es lo que es una burbuja social? La burbuja social es cuando un grupo de personas responsables hacen una especie de cierre entre cómo se va... aislamiento. Cómo se van a contactar con otras personas externas, pero sí con ese grupo de personas. En Estados Unidos se veía mucho como entre 4 y 5 familias, casi siempre del entorno vecino, hacían esa burbuja social donde nadie tenía otro contacto, excepto tal vez los que tenían que ir a hacer compras, pero entre ellos sí tenían ese contacto constante, ¿no? Me voy, te visito, pero era cerrado prácticamente. Lo hicieron en el deporte, lo hicieron en la NBA, cuando cerraron un espacio de Disney para poder hacerlo. El sistema educativo español está utilizando ese método también. En España lo están utilizando muchísimo también a nivel social y educacional, lo que son las burbujas. ¿Por qué? Porque eso hace que sí tengamos contacto. Porque el problema es tenerlo, no es la cantidad con la que tengamos. Si tenemos lo suficiente estímulo, entonces podemos desarrollar nuestro cerebro. Tenemos de nuevo que irnos a una pausa. Pero yo quisiera, Luis, psiquiatra infantil, que cuando regresemos tú nos expliques cómo los niños pueden contagiar a los adultos. Porque tú hablabas de un concepto de asintomático, o sea, aquello que nosotros no podemos detectar. Pero, ¿cómo se produce eso? Que un niño, que un adolescente contamine a sus padres. ¿Cuándo regresemos?